Buenos días, jóvenes. Ahí disculpándome ahí por el atraso, hay problemas técnicos ahí con el equipo de cómputo, pero ya estamos listos ahí para iniciar, ¿verdad? El día último que vimos de clases, pues creo que estábamos con el capítulo 5, la segunda parte, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Sí, si todos ven ahí mi pantalla, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pues como les mencionaba, pues aquí ahorita estamos. Lo que vimos el último día jueves me parece que eran determinación de los centroides por integración y teníamos ya este tipo de ecuaciones, ¿sí? Que los primeros momentos ya van a estar definidos por integrales, ¿verdad? Entonces, el centroide dice de un área limitada por curvas analíticas. ¿A qué nos referimos con curvas analíticas? Pues que obviamente nos van a dar que el área va a estar entre dos curvas, por ejemplo, y es igual a 2x más 5, y entre la curva y es igual a 2x al cuadrado más 3x más 2, algo así, ¿verdad? Podría ser. Entonces, vamos a hallar los primeros momentos, obviamente con las fórmulas que tenemos ahorita en pantalla, donde XL y YEL pues son las coordenadas del centroide del diferencial de área, ¿sí? Si el área no se conoce aún, pues esta también puede determinarse a partir de estas ecuaciones, y como tenemos que deducir todo con respecto al diferencial de área de A, pues obviamente lo primero que tendríamos que hacer es integrar ese diferencial de área, ¿sí? Para obtener el área de acá, ¿sí? Entonces vemos las figuras, la 5.12, que es la que vamos a tener, pues, acá, ¿sí? Como guía para poder determinar. O sea, nosotros nos vamos a basar siempre en estas áreas, ¿verdad? Si el diferencial que estoy hallando es en X, pues van a verificar estas fórmulas, ¿sí? Si el diferencial es en Y, van a aplicar estas fórmulas. Y si el diferencial está en coordenadas polares, ¿verdad? En cuestión de teta y r, ¿sí? Vamos a suponer estas fórmulas, ¿sí? Obviamente aquí en el dibujo, pues es un área ideal, ¿verdad? Donde Y va a estar dado por la distancia que hay entre una curva y otra. Por ejemplo, aquí la primera curva que encontramos es la constante del eje X y luego la curva que tenemos acá arriba, ¿sí? Pero obviamente en los ejercicios vamos a tener que no siempre va a estar en el eje X, sino que va a haber otra curva aquí abajo, ¿sí? Cuando tengamos esa otra curva aquí abajo, pues Y, ¿sí? Como les repetía yo como les decía yo el jueves, Y va a ser la mitad de la distancia de aquí para acá, de donde estén las curvas, ¿verdad? Y lo vamos a ver pues en el ejemplo. Igual si tenemos líneas, en lugar de integrar áreas, vamos a integrar longitudes, ¿verdad? Y pues obviamente cuando tengamos longitudes, pues las gráficas y las fórmulas, si tenemos diferencial en Y, en X y en teta, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a tener. Entonces, por favor, también hablamos un poquito, vamos a hablar así rapidito del teorema de Pappus-Guldinus. Pues el teorema de Pappus-Guldinus no es otra cosa más que son aplicados a superficies y cuerpos de revolución. Entonces ya decíamos que una superficie de revolución es la que se genera mediante una curva. Por ejemplo, si tomamos estas dos, ¿verdad? Un ejemplo claro. Estas dos, al hacerlas rotar, aquí es como que hueca, digamos así como una especie de pelota de fútbol, ¿verdad? Que en el centro de la pelota de fútbol tenemos aire y solo tenemos la capa protectora para que no se nos salga.
lado ya ven que tiene una pared delgada y todo lo demás pues está vacío. Esas son superficies de revolución. Y pues un cuerpo de revolución, aquí que hicimos una revolución, hicimos la revolución de una línea, ¿sí? Igual acá. En cambio aquí estamos haciendo una revolución de un área. Y los teoremas de Papus-Guldinus pues no, nada más están relacionados a el teorema 1 a las superficies de revolución y el número 2 a las áreas de revolución. Por ejemplo, aquí ven el área sombreada, quiere decir que todo está lleno, como que fuera pues una especie de canica, es como que fuera también un cono lleno, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y teníamos que el teorema 1 de Papus-Guldinus pues nos va a dar esta fórmula, ¿verdad? Cuando vayamos a hallar áreas o superficies de revolución. Como es una superficie, vamos a tener un diferencial de área y regresando a las ecuaciones originales de la integración, pues obviamente Y va a ser, al final de cuentas, si yo integro esto, ¿verdad? dA y dL, pues obviamente me va a quedar esto que tengo pues aquí abajo, que va a ser 2pi por Y por eje, ¿verdad? Y esa va a ser el área superficial, ¿sí? Y entonces yo voy a tener también que el teorema 2 va a estar determinado por un cuerpo de revolución y vamos a tener en lugar de un área, una superficie, yo voy a tener pues un volumen, ¿verdad? ¿Qué volumen es? Un volumen de revolución, ¿verdad? Hasta ahí vamos a llegar. Obviamente, como pueden observar ustedes aquí, Y este 2pi por y se repite en ambas ecuaciones, 2pi por y. ¿Qué es el 2pi por y? Pues el 2pi por y no es nada más que la distancia que recorre el centroide, ¿sí? Cuando giramos una superficie o un área de revolución. Por ejemplo, si ustedes ven acá, el radio es Y, ¿sí? Y la dirección que sigue para la revolución que toma el centroide, pues no es nada más que una circunferencia. Y la distancia de esa circunferencia la podemos hallar de la derivada del área, que es pi por r al cuadrado, es 2pi por r. Y en este caso, r es la coordenada en y de nuestro centroide. Aplica el teorema 1 para los volúmenes de revolución y para el teorema 1 que es las superficies de revolución, ¿verdad? Siempre el Y con la línea arriba, ¿sí? Va a ser pues el centroide y el ya multiplicado por 2pi, vamos a tener toda la distancia recorrida por esa circunferencia, ¿verdad? Igual está acá. Entonces tenemos este tipo de problemas. Esto todavía no. Muy bien. Entonces, con estas fórmulas nosotros vamos pues a realizar los ejemplos. Y yo creo que ahorita no vamos a ver muchas dudas, sino que hasta que estemos viendo pues el ejemplo, ¿verdad? Como les decía, esos teoremas son pues definitivamente las condiciones pues más generales que hay, pero por ejemplo aquí sí ya vamos a tener la aplicación de la integración de un centroide. Por ejemplo, aquí ya dice que es el problema 5.35 de BIR de la 11ª edición y lo vamos a solucionar. Entonces dice, determine por integración directa el centroide del área mostrada en la figura. Y dice que debemos expresar la respuesta en términos de A y de H. ¿Por qué? Porque A y H nos han dado de coordenadas para el segundo punto donde se unen las dos curvas. Y la primera coordenada obviamente es el 0,0 para esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es un diagrama que nos muestre cómo vamos a hallar nuestro diferencial.
por ejemplo, en mi persona, lo más fácil que yo puedo hacer acá, pues es el tomar el diferencial de X, ¿verdad? Es más fácil para mí hacer el diferencial de X. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tomar un diferencial y lo vamos a definir ahí en nuestro dibujo, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí, yo he dibujado ya el diferencial, ¿verdad? Obviamente este diferencial está en medio de las dos curvas, ¿sí? Siempre a la curva de abajo, ¿sí? Yo le voy a llamar Y1 porque es la altura que me va a dar la curva que está abajo, ¿sí? Y el Y2, pues va a depender de la altura que me dé, pues la curva de arriba. En este caso, Y2 va a pasar a ser, Y2 es igual a M por X. Como ven, es una recta con una pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Pues es M. Y tenemos una ecuación cuadrática en esta parte de aquí abajo, que nos están dando que Y es igual a KX al cuadrado, ¿sí? Aquí lo importante es que dice que debemos de expresar la respuesta en términos de A y de H. Entonces yo tengo que hallar M en términos de A y H, y esta K en términos también de A y de H. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, siempre la distancia que va a haber, ¿sí?, del eje Y hacia cualquier diferencial va a ser X. ¿Sí? Si yo hago un diferencial aquí, o aquí, o hasta aquí, siempre la distancia que va a haber del eje Y hasta acá va a ser X. Y obviamente yo voy a tener pues un centroide en ese diferencial. Ok. Entonces yo, como siempre, ¿verdad? Voy a suponer numéricamente algo. ¿Sí? Dice que el centroide obviamente siempre va a estar a la mitad de la distancia entre las dos curvas. ¿Sí? O sea que la mitad de la distancia entre las dos curvas, ¿sí?, va a ser pues la curva de arriba menos la curva de abajo. Y lo vamos a dividir dentro de 2. Entonces nos va a dar esta altura, ¿sí? Pero la altura solo nos la va a dar desde la curva de abajo hacia el centroide, ¿sí? O de la curva de arriba hacia abajo, hacia el centroide. Explicándonos, ¿verdad? Digamos que aquí el valor sea 5 y que aquí arriba el valor sea 8 en esta misma línea, decimos que 8 menos 5 es 3. Y lo divido entre 2 porque va a ser el centroide, va a ser 1.5. ¿Sí? Pero como ven, ¿sí?, de aquí, del eje X hacia arriba, hay 5. Más este 1.5 va a ser 6. Entonces, por lo regular, lo que hacemos para obtener verdaderamente de una vez esa coordenada, que es el radio de que le estamos poniendo como YEL, va a ser la suma de esas dos coordenadas dividido 2. Y nos va a quedar otra vez, van a ver, si de aquí para acá hay 5, más 1.5 que habíamos dicho, eran 3, ¿sí? Entonces, si yo sumo 8 más 5, son 13. Dividido 2, 6.5. Y me ha quedado de una vez la coordenada directa desde el eje X hasta el centroide en Y. Entonces, lo que vamos a hacer siempre que tengamos un problema definido en medio de dos curvas diferentes, como son estas dos de acá, el centroide en Y va a ser sumar la curva de arriba, Y1, más la curva de abajo, Y2, y la vamos a dividir dentro de 2. Entonces, aquí tenemos la explicación, ¿verdad? Y como siempre, lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagrama. Luego, tenemos un área delimitada por una recta superior y una curva en la inferior, y debemos dejarlas en función de A y H. Obviamente, para obtener los valores de K y de M, yo tengo que tener puntos en mi gráfica. El primer punto que yo conozco es el que está acá, que es el 0,0. Y de ahí tengo otro punto aquí arriba que es A, H. Entonces, ¿se acuerdan de las técnicas para hallar
una ecuación de una curva en Mate 1 y de una curva y de una recta, entonces decimos que, como vemos en la gráfica, ¿verdad? Tomando en cuenta los valores y1 nos va a dar la curva de abajo, entonces la curva de abajo es y kx al cuadrado, ¿sí? Esa va a ser mi y1. Y obviamente yo voy a sustituir el punto que conozco, o sea, si sustituyo el 0,0, k me va a quedar 0. Pero ya si sustituyo mi segundo punto, que cuando x vale a, y va a valer h. Pues aquí está. Cuando x vale a, y va a valer h. Entonces me ha quedado que, despejando ya esta ecuación, pues que el factor k me queda como a, perdón, me ha quedado como h partido a cuadrado. Y solamente me lo voy a sustituir en la ecuación original, que es la primera, ¿verdad? Entonces ya en lugar de acá voy a poner h partido a cuadrado. Y la dejo en función de x y y. Entonces sustituimos y ya tenemos, yo ya tengo definida mi primera ecuación, que es y1. Y voy a hacer lo mismo, ¿sí? Para obtener el valor de m en función de h y a. Entonces, obviamente, si uso el mismo punto, que es a, h, vamos a usar la ecuación acá de y es igual a este problemita. Permítame un segundito, jóvenes. Denme un segundo, jóvenes, por favor, disculpen la interrupción. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Tenemos que seguir dejando también la pendiente de la primera curva, que la vamos a llamar Y2, ¿sí? En función de A y H. Entonces, ya vimos que si usamos el punto A, H, cuando X vale A, H es Y. Y la volvemos a sustituir y tenemos que M va a quedar en función de H partido A. Y volvemos a sustituir m ya en la ecuación original y ya vamos teniendo pues las dos ecuaciones, como ven aquí un poquito, ¿verdad? Lo vamos a subir, tenemos y1 ya en función de x y y, pero ya no tengo k, ya tengo h y a cuadrado, y también ya tengo aquí mi segunda ecuación en función de y y x, pero ya no tengo m, ya tengo h y a. Entonces ahora nos toca definir las coordenadas del centroide. Y para eso, como estamos usando un diferencial de x, ¿sí? Yo voy a regresar a mi presentación, ¿sí? A la figura. Aquí más o menos se ven, pero si ustedes tienen cualquier sección del libro, cualquier edición del libro, en el libro aparece la figura 5.12. Yo creo que ahí se mira un poquito mejor. No sé por qué me salió mal aquí. Vemos que XEL va a ser X. Y lo mismo estoy poniendo yo acá, ¿sí? Que XL va a valer X. Y, pues, obviamente, si tenemos YEL, dice que va a ser Y medios. Pero aquí Y medios está del eje hasta donde está la curva. Aquí, en este caso, nosotros tenemos dos curvas. Entonces, yo voy a sacar como que un promedio, ¿verdad? Yo voy a sumar las dos curvas y le voy a sacar la mitad. ¿Sí? ¿Por qué las voy a sumar? Por la explicación que les di hace un momento, ¿verdad? Si aquí tuviéramos, ¿sí? Si aquí tenemos en un punto aquí, ¿verdad? En un punto aquí abajo del puntito rojo que puse yo como centroide. Si aquí vale 5, y luego aquí vale 8, si yo resto, me queda el centroide en 1.5. Pero si aquí vale 5, en realidad va de 0 a 5 más el 1.5, 6.5. Ahora, si yo lo sumo, 8 más 5 me da 13 y lo divido también dentro de 2, me da 6.5. Entonces, por eso es que yo voy a estar sumando para que me dé de una vez la coordenada medida desde acá, desde X. Por eso es que vamos a sumar. Y ahora, como ven, aquí la forma ideal, ¿sí?
la forma ideal es que es y medios. Pero como yo tengo dos curvas, va a ser y1 más y2 medios. Y eso lo vamos a obtener igual en esta misma forma. Solo que yo ya tengo y1 en función de A y H y y2 en función de A y H. Entonces ya dijimos que el centroide va a valer X en X, L, y yo tengo que hacer mi álgebra de Y1, Y2 más Y1 por 1/2 o dividido 2. ¿verdad? Entonces sustituyo Y2, que ya teníamos que era H partido AX, más H partido A cuadrado de X al cuadrado. Y obviamente aquí haciendo el álgebra, ¿verdad? Yo saco de factor común la H, entonces me queda X partido A y X cuadrado partido A cuadrado en una suma. Y esta es la coordenada de mi centroide en Y. Miren todo lo que hemos explicado hasta ahorita y yo todavía no he hecho ninguna integración. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues lo que tengo que hacer ahora, yo tengo que hallar el diferencial del área. ¿Sí? Ese es el tercer punto. Primero, yo tengo que hacer mi gráfica y determinar si yo quiero sacar el diferencial en X o el diferencial en Y. Para mí siempre es más fácil hacer el diferencial en X. Entonces, vamos a tomar siempre las curvas y yo voy a sustituir los puntos de mi curva para obtener los valores de las ecuaciones. Ya tengo las ecuaciones, voy a obtener los dos centroides. ¿De dónde obtengo los centroides? De las fórmulas generales. Y luego obtenemos que el diferencial de área igual, otra vez me voy aquí a mi gráfica, que es Y por dx. Pero acuérdense que Y, ¿sí? Solo es el área sombreada. Y el área sombreada, aquí sí, miren jóvenes, el área sombreada de mi curva que yo estoy resolviendo es, ¿sí? La curva de arriba menos la curva de abajo, ¿sí? Como que estuviéramos haciendo una integral normal en Inter 1 o Inter 2, ¿verdad? ¿Cómo hallo yo el área de aquí adentro? A la curva de arriba le resto la curva de abajo. Para hallar el centroide, no. Son sumadas dividido la mitad, porque es la mitad de la distancia entre un punto cualquiera entre estas dos curvas, con la misma X, ¿sí? Lo que yo estoy definiendo acá. Entonces, cuando yo ya quiero hallar mi diferencial de área, es la curva de arriba menos la curva de abajo. Y eso voy a expresar yo aquí ya en mi diferencial de área. ¿verdad? Entonces tengo que es dA por Y por dx es igual a, ya sé que Y, el área total que yo quiero hallar es la curva de arriba menos la curva de abajo. ¿sí? Entonces vengo y la sustituyo ya en dA. Y luego, como ya tengo los valores de Y2 y de Y1, pues los voy a proceder a sustituir y les voy a hacer toda su álgebra, ¿verdad? Aquí H y H es factor común, yo la saco, ¿sí? Y me queda X partido A menos X cuadrado partido A cuadrado por DX, ¿sí? En corchete, ¿sí? Entonces, ya teniendo nosotros este diferencial ya establecido, pues como H es una constante y la conocemos, yo la voy a sacar de la integral. Entonces, aquí yo ya voy a integrar dA y voy a integrar toda esta expresión. Mi diferencial de X va de 0 hasta A. ¿sí? Yo regreso aquí a la gráfica y obviamente como yo tengo un diferencial de X, X va de 0 hasta A. Si tuviera el diferencial en Y, fuera de 0 a H. Pero ahorita tenemos el diferencial de X, entonces X, ¿de dónde a dónde voy a integrar yo? Voy a integrar, obviamente, desde 0 hasta A. Entonces, X, como solo es el diferencial, entonces es X cuadrado dividido 2, X cuadrado dividido 2, y ya teníamos la A, que es una constante, 2A. Y aquí teníamos que era X cuadrado, al momento de integrar me va a quedar X al cubo dividido 3, y como ya teníamos esta constante, se queda aquí. Y obviamente yo voy a evaluar
esta expresión ya integrada desde 0 hasta A. Obviamente, cuando yo evalúe 0, 0 al cuadrado dividido 2A, 0. 0 al cubo dividido 3A cuadrado, 0. 0 menos 0, 0. Y 0 por H va a ser 0. Entonces, básicamente, solo voy a evaluar por A, ¿verdad? Y hago mi evaluación en A y voy a tener que, cuando evalúe A cuadrado dividido A, me queda A medios, y A al cubo dividido A cuadrado, me queda también A. ¿Sí? Entonces, aquí la A, ¿sí? Ya la voy a poder yo, como está a la misma, al mismo exponente, yo ya puedo restar, ¿verdad? 1/2 menos 1/3, si ustedes tienen su calculadora, ya lo pueden hacer directamente ahí. Entonces me va a quedar 1/6. 1/6 por A sextos, multiplicado por H, entonces ya el área me va a quedar a H, ¿sí? Partido 6. Si nos vamos a nuestras fórmulas, ¿sí? Ahí yo lo único que he encontrado es el área, ¿verdad? Yo voy a ir a mis integrales y miren, yo ya tengo el área. ¿Para qué me sirve el área? Para sustituirlo aquí, para hallar el centroide, ¿sí? Aquí me falta todavía integrar esta otra expresión que es el centroide por el diferencial de área, más el centroide por el diferencial de área. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente en las siguientes páginas, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos A, entonces yo voy a aplicar las fórmulas para obtener mi centroide. ¿Ven? ¿Qué me pidieron a mí? Hallar el centroide, pero miren todo lo que he hecho para hallar una parte para hacer esto, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es integrar una o la otra. Entonces, está más fácil integrar en X. ¿Por qué? Porque X e L, pues no es nada más que X, ¿sí? Y como ya teníamos DA yo la definí aquí arriba, la voy a volver a tomar, ¿verdad? DA es esto de aquí. ¿Ven? Aquí está mi DA. Entonces dice que es el centroide por DA. Entonces aquí yo tengo X por DA. Y lo vuelvo a sustituir. Es X por el área es la que acabo de hallar yo aquí, que es AH partido 6, y voy a integrar esta parte para hallar el correspondiente valor de esa expresión. Entonces, XL equivale a X. Y DA es la expresión que teníamos allá. Obviamente, otra vez, vuelvo a sacar H de factor común, porque es una constante, la saco de la integral, y como tengo diferencial en X, voy a integrar siempre de 0 hasta, es una integral definida. Entonces, cuando multiplique X por X, X cuadrado, ¿verdad? X cuadrado partido A. Y X por X, X al cubo partido A cuadrado. Y ahora sí ya voy a integrar, ¿verdad? Entonces me va a quedar H, ¿sí? Ya integrado esto me queda X al cubo dividido 3, X al cubo dividido 3, y ya tenía la A, entonces X al cubo dividido 3A. Aquí tengo X al cubo, a la hora de integrar es X a la cuarta dividido 4, y como ya en el denominador tenía A cuadrado, ella sigue siendo pues una constante, se queda ahí. Entonces miren, ya tengo la integral. Cuando evalúe en 0, me va a pasar lo mismo que anteriormente, ¿va? Gracias a Dios, 0 al cubo dividido 3A, 0. 0 a la cuarta dividido 4A cuadrado, 0. 0 menos 0, 0. Y 0 por H, 0. Entonces mi segundo valor va a quedar 0. Por eso no lo estoy poniendo acá. Entonces voy a evaluar solo para A. Entonces me queda A al cubo dividido 3A y A a la cuarta dividido 4A cuadrado. La H la sigo trayendo porque la saqué de la integral, ¿verdad? Entonces ya hago mi multiplicación y yo obtengo que A al cubo dividido A me queda A cuadrado, y A a la cuarta dividido A cuadrado también me queda A cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo saco el A cuadrado aquí, me queda 1/3 menos 1/4. Y 1/3 menos 1/4, si ustedes lo hacen en su calculadora que usa fracciones, nos va a quedar 1/12.
Un doceavo, ¿por qué? Por a cuadrado y multiplicado por la h. Entonces ya hago mi multiplicación y la ordeno, ¿verdad? Entonces ya reducí toda mi expresión y me queda que el centroide en x va a quedar x, el centroide por el área va a ser igual a al cuadrado, que es la que tengo de aquí, ya ordenada, ¿verdad? Pongo en orden alfabético, a al cuadrado por h dividido 12. Pero yo sé que a ya la hallé más arriba. Que a es, aquí está en rojo, AH partido 6. Aquí está. Y la sustituyo. Y en esa sustitución, pues ya tengo toda mi expresión. Entonces, esta que está multiplicando va a pasar a dividir y voy a tener obviamente aquí ya la ley del sándwich, ¿verdad? Entonces, a cuadrado h multiplicado por 6, 6a cuadrado h, y 12 multiplicado por AH, me va a quedar 12AH. Entonces, a cuadrado con a me queda una a y h con h se elimina. Y 6 dividido 12 me queda un medio. Entonces me ha quedado que el centroide en x es a medios. Y ahora tengo que hacer todo ese procedimiento para hallar el centroide en y. Y en nuestra ecuación general tenemos que el centroide en y de esa figura va a ser el área multiplicada por el área, va a ser igual a la integral del centroide en y multiplicado por el diferencial del área. Entonces, YEL, si yo me voy arriba, ya lo había allá, ¿verdad? Miren, YEL está por aquí. ¿Miren? YEL es toda esta expresión, que es h medios, x partido a cuadrado más x cuadrado partido a cuadrado. Y también ya tengo DA, ¿eh? Aquí está YEL y aquí tengo yo DA. ¿eh? Le vamos a poner en rojo también, porque esas son expresiones que tenemos que usar siempre. ¿Ven? Aquí tengo YEL por DA y eso es lo que voy a integrar aquí en mi segunda parte, ¿verdad? Aquí está, YEL por DA. ¿Ven? YEL era h medios x partido a más x cuadrado partido a cuadrado. Mientras que DA era h partido a por x menos h partido a cuadrado por x cuadrado. ¿Ven? Entonces, aquí tengo factor común h y aquí ya tenía h por h, me queda h cuadrado. ¿Sí? Y el 2 no salió con nadie, entonces tenemos h cuadrado partido 2. ¿Sí? ¿De dónde sale el h cuadrado? Aquí ya lo tengo afuera y aquí lo saco, ¿verdad? Me queda x partido a menos x cuadrado partido a cuadrado. Con la h aquí, multiplicada por la otra h que tenía aquí afuera, me queda h cuadrado, dividido 2. Y voy a integrar siempre, como siempre tengo diferencial en x, y tengo toda la expresión en x, voy a integrar de 0 hasta a. Obviamente, yo tengo que hacer, ¿sí? Mi álgebra que está aquí, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar x por x partido a por x partido a y x medios partido a medios y aquí tengo x medios partido a medios, ¿sí? Si se logran ustedes dar cuenta aquí, ¿sí? Si yo quitara este paréntesis de acá, ¿verdad? Estos paréntesis, miramos que estas dos expresiones son exactamente iguales, solo que una separada por más y otra separada por menos. Entonces, a este es un caso de factorización, ahí se acuerdan, ¿verdad, jóvenes? Que ya la factorización ya la saben. Entonces, este es el caso de factorización de diferencia de cuadrados, ¿sí? Aquí está con x partido a más x cuadrado a cuadrado. Y aquí x partido a menos x cuadrado partido a cuadrado. ¿Miren? Las dos expresiones iguales, solo que una separada por más y la otra por menos. Entonces yo tengo aquí una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Pues es un producto notable y me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿verdad? Pero por ser una diferencia de cuadrados. Si ambos tuvieran el signo más aquí, sería la misma cantidad, entonces sería estos dos elevado al cuadrado. Entonces, ahí tendríamos un binomio elevado al cuadrado.
en lugar de tener 2 términos, tendríamos que tener 3, ¿verdad? Porque sería el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Pero aquí tenemos una diferencia de cuadrados, entonces solo tenemos 2 factores, ¿verdad? X cuadrado partido a cuadrado y X cuarta partido a cuarta. Ya cuando haga yo la diferencia de cuadrados aquí, factorice, me va a quedar lo de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, ahora ya teniendo esa expresión, siempre tenemos que hacer primero toda la álgebra antes de integrar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener ya una integral mucho más fácil y me va a quedar x al cubo partido 3 al cuadrado y x a la cuarta partido 4 al cuadrado. Y cuando yo haga mi evaluación para 0, pues obviamente esta expresión me va a quedar 0. Entonces, solo voy a evaluar para a. Entonces ya me va a quedar a al cubo partido 3 al cuadrado menos a la quinta partido 5a a la cuarta. Por h cuadrado partido medios. Partido 2, perdón. Entonces ya tengo a al cubo dividido a cuadrado, a la quinta dividido a la cuarta, pues a. Pues 1/3 menos 1/5 me da 2/15. ¿Sí? 2/15. Y aquí tengo h medios. 2 que multiplica arriba y 2 que multiplica abajo se eliminan. ¿Ven? 2 y el 2 se van a eliminar. Entonces me queda a h al cuadrado dividido 15. A h al cuadrado dividido 15. Y acuérdense que a ya la teníamos ahí arriba, pues la vamos a sustituir. ¿Por qué? Por ah partido 6. Y entonces aquí ya vamos a tener pues esta expresión. Otra vez, esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Hago mi ley del sándwich, que me va a quedar 6ah al cuadrado dividido 15ah. La a y la a se nos van a eliminar, ¿sí? Y h al cuadrado dividido h nos va a quedar solamente h. Y 6 y 15 son factores de 3. 3 dividido 6 es 2 perdón, 6 dividido 3 es 2 y 15 dividido 3 es 5. Entonces el centroide en Y nos va a quedar 2h partido 5 y he terminado mi problema, ¿verdad? Donde el centroide es, en X es a medios y en Y es 2h quintos. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No dije, creo que no. ¿No? Ok, muy bien. Entonces vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy y nos vemos el día de mañana temprano y como siempre disculpas por las interrupciones, ¿verdad? Y pues por haber empezado un poquito tarde. Entonces, hasta mañana, jóvenes, pasen muy buen día.